Buenas noches para cada uno de ustedes. El día de hoy vamos a hablar un poco de lo que es la obra del Príncipe. Como podemos ver acá, es de Nicolás Maquiavelo. Este personaje fue diplomático, funcionario, filósofo, político y escritor. Nació en Florencia y también falleció en Florencia. Nació en el año de 1469 y falleció en el año de 1527. Hablemos un poco ya más a fondo de lo que es la obra del Príncipe. Esta obra pues revela las verdades prácticas del poder. Las acciones del hombre no responden a la moral, sino a los estatutos del poder. El poder se basa en la estrategia política y no en la moral y religión. Esta obra reprueba toda práctica deshonesta. A los gobernantes se les da el título de príncipes. Es una obra que trata de las experiencias vividas y el peligro que representa si alguien llega a criticar a un gobierno. Vamos a hablar de las clases de los principados, que están los hereditarios y los mixtos. ¿Qué quiere decir los hereditarios? Son los que son heredados por la familia de generación en generación, siguen las mismas costumbres, así conservan el poder. Hablemos ahora de los mixtos. Es aquel que no es nuevo y posee un miembro añadido a un principado antiguo. Tiene la dificultad de conservar el poder y perdido es difícil recuperarlo. Para conservarlo hay que eliminar el linaje del príncipe anterior, no alterar las leyes ni aumentar impuestos. Ahora, ¿por qué el reino de Darío ocupado por Alejandro no se sublevó contra los sucesores de este después de su muerte? Los principados conocidos han sido gobernados de dos modos. ¿Cuáles son? Un príncipe asistido por súbditos y el otro sería un príncipe asistido por varones que tienen su puesto por antigüedad en la familia. Ahora, ¿cómo gobernar las ciudades que antes de ser ocupados se regían por sus propias leyes? Podríamos decir que es el número 1, destruirlo, 2, radicarse en él, y en el último podríamos decir que es dejarlo regir por sus leyes. Ahora, obligarlo a pagar un tributo y establecer un gobierno con pocas personas que vale por la conquista. Ahora, de los principados nuevos que se adquieren con las armas propias y el talento personal, tendríamos dos formas, que sería de apoderarse de los principados, podríamos decir con armamento propio y con capacidad, y el otro sería con las armas y el dinero de otros. Para que una persona llegue a príncipe nuevo ha sido debido al azar y a su talento. Ahora, de los principados nuevos que se adquieren con armas y fortuna de otros, podríamos decir los que por pura suerte y poco esfuerzo llegan a gobernar, pero mantenerse en el puesto si les atrae mucho trabajo. Puede llegar a ser príncipe por mérito o por suerte. Los que llegan a gobernar mediante crímenes, podríamos decir, por perversidades y delitos o por el favor de los conciudadanos y la corrupción y maldades el sufrimiento de la población. Hablemos ahora de lo que es el principado civil, que es una persona que llega a gobernar sin valerse de crímenes ni violencia, dedicarse a resguardar la simpatía del pueblo. Este principado peligra cuando quiere pasar de principado civil a principado absoluto, siendo este más inseguro y peligroso, pues este depende de la voluntad ¿de quién? De los ciudadanos. ¿Cómo deben medirse las fuerzas de todos los principados? Las fuerzas se pueden medir, podríamos decir, por sostenerse por sí mismos o ya sea los que necesitan ayuda de otros. Un príncipe poderoso y valiente supera cualquier adversidad y queda en la historia sus buenas obras y sabiduría. Ahora, de los príncipes eclesiásticos. Podríamos decir que la religión representa una potencia y le da estabilidad al gobernante en el poder. El trabajo de la iglesia es darle una buena imagen a través de la bondad. Las familias pudientes sobresalen generadas por la ambición. De las distintas clases de milicias y las sociedades mercenarias, podríamos decir, los cimientos de un buen gobierno es tener buenas leyes y buen ejército. Los soldados mercenarios no son fieles, son ambiciosos, parecen valientes, pero no lo son. Son indisciplinados y
en tiempos de paz saquean las arcas del Estado. Un gobernante sabio los reemplaza de forma inmediata. Ahora, de los soldados auxiliares mixtos y propios. Buenas para el gobernante, letales para el pueblo. Sin milicias propias no hay principios seguros. De los deberes de un príncipe para con la milicia. La disciplina de todo gobernante es estar atento y alerta. Pensar que la guerra es en tiempos de paz. El autor señala que se debe de aprender del pasado para construir un futuro mejor. Hablemos ahora de aquellas cosas por las cuales un gobernante es alabado o censurado. El comportamiento para mantener la popularidad del pueblo, evitar los vicios, de la prodigalidad de la avaricia. Un gobernante pródigo abusa de lujos, por lo que se verá obligado a subir impuestos. Esto lo convertirá en odioso para el pueblo. De la crueldad y la clemencia, y si es mejor ser amado que temido o ser temido que amado, un gobernante debe de ser calificado de clemente y no de cruel. Debe de ser cauto en el creer y el obrar, proceder con moderación y humanidad, evitar el odio. ¿De qué modo los príncipes deben cumplir sus promesas? Un gobernante debe parecer sincero, aunque muchas veces actúe en sentido opuesto si la situación lo requiere. Ahora, hablemos de qué forma debe evitarse ser despreciado y odiado. ¿De qué forma? Podríamos decir de que a través de actos que le den grandeza, valentía, seriedad y fuerza para evitar conspiraciones, un gobernante debe evitar ser odiado y despreciado. Ahora, hablamos de la comparación de la obra con la política actual. Pues llegando a una pequeña conclusión, podríamos decir que en su obra trata sobre la política como objetivo y fin del hombre, un país gobernado por unas clases privilegiadas o corruptas. En la lucha por el poder, lo importante es triunfar. La demagogia impera, por lo que la mentira, la astucia, la violencia y la compra de personas con dinero son justificados para el mejor de los resultados. En nuestro medio, la política conlleva una conducta inmoral y sucia. Los candidatos y gobernantes demuestran apariencias que en realidad no existen. Los políticos no aplican la moral y la honestidad. Si para llegar al poder hay necesidad de comprar voluntades, pues ellos lo hacen. Desafortunadamente, cada gobierno deja muy malos y retorcidos recuerdos que han dejado hundido en la miseria a nuestra bella Guatemala. Esperando que sea del agrado para cada uno de ustedes, la mejor de las noches. Muchas gracias.